Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase de los días jueves. Hoy vamos a hablar un poco de la parashá de la semana y cómo eso repercute muchas veces en nuestra forma de ser. Y vamos a hablar un poco de los impulsos, de la serenidad. Vamos a hablar, obviamente, de los dos hermanos, los dos mellizos de Jacob y Esav. Pero antes quiero que el shiur del día de hoy, el shiur de esta semana, sea para la pronta curación. Refuah Shlema, una persona que fue parte de mi infancia, pues lo recuerdo de cuando era chico, Moshe Rafael Ben Hayá Sheikhie, que Hashem me mande pronta curación, si es necesario con milagros, con Isim, con Iflaot, con maravillas, y recordemos siempre que la curación está en manos de Hashem. Detrás de cada médico hay un ángel, hay un emisario de Dios para poder curar. Está el malaj Rafael, y él se llama Rafael, así que esperemos que Dios quiera y le mande refuah shlema, pronta curación. La parashá de esta semana, Parshat Toldot, la Torá empieza contándonos la descendencia de Yitzhak ben Abraham, Yitzhak, el segundo de nuestros patriarcas, hijo de Abraham. Cuenta la Torá que la esposa, él se casó a los 40 años con Rivka. Rivka quedó embarazada después de un tiempo, después de 20 años que Yitzhak le pidió a Dios, le pidió a Hashem que le dé un hijo, por fin quedó embarazada. Y en ese embarazo fue un embarazo un poco complicado, un poco diferente a lo que nosotros conocemos en la Torá. Y no solamente porque eran mellizos, porque seguramente en esa época habían otros mellizos. No creo que los primeros mellizos en toda la historia hayan sido Jacob y Esav. Seguramente habrán habido otros mellizos, pero lo que sí llamaba mucho la atención era que ella sentía movimientos un poco diferentes, complicados dentro suyo. Cuentan nuestros sabios que cuando ella pasaba por un lugar de idolatría, un lugar de paganismo, sentía movimiento, sentía como que el bebé quiere salir. Y cuando pasaba por un lugar de espiritualidad, ¿sí? de monoteísmo, cuando se estudiaba sobre un solo Dios, el bebé quería salir también. Entonces ella no entendía esa doble identidad que tenía dentro y fue a hacerse una ecografía rabínica, pues no existían ecógrafos, pero le fue a preguntar a los tzadikim de esa generación, a los sabios de esa generación, qué es lo que está pasando con ella, qué es lo que está pasando dentro suyo. Y los sabios le responden que tenés dentro tuyo dos hijos, pero esos dos hijos no van a ser dos personas, van a ser dos pueblos, dos naciones. Es decir, que si hubiesen sido dos personas, bueno, cada uno tiene su actitud, y generalmente esa actitud, esa forma de pensar, la ideología, generalmente uno la ve después de nacer, cuando va creciendo, cuando ya va pensando. Pero como acá estás hablando de dos naciones con distintas características y de hecho opuestas, entonces desde dentro tuyo, desde el vientre de la madre, ya se notan esas diferencias opuestas. Y le dicen no solamente que van a ser opuestas, también uno va a gobernar y va a dominar al otro, si es que aprovechándose de su debilidad. Es decir, cuando uno esté fuerte, el otro va a estar débil, y viceversa. Si uno está débil, el otro va a estar fuerte. Pero Verrav y Avot Zair, el mayor, va a terminar sirviendo al más chico. Es decir, el más chico va a predominar entre esos dos. Eso es el comienzo de la historia del nacimiento del tercero de nuestros patriarcas, Jacob, junto con su hermano mellizo, Esav. Después la Torá nos sigue relatando, una vez que ellos crecen, ya son más grandes, esas características se empiezan a notar. De repente nos cuenta la Torá que Esav era un hombre de casa. Un hombre de casa significa, en castellano tenemos un problema porque cuando nos habla de Jacob y dice Yoshebo Alim, estaba sentado en sus tiendas, si lo traducimos al día de hoy, era un hombre de casa con S. Y sobre Esav nos dice era Ish Tzaid, un hombre de casa con Z, de caza. Entonces en castellano puede un poco confundir, pero si traemos las letras, si lo deletreamos bien, entonces vemos la diferencia. Esav, un hombre de casa con Z, y Jacob era un hombre, Ishtam, un hombre íntegro,
que estaba en su hogar, en su casa con ese, era un hombre de hogar, un hombre que también el estar en Yoshevo Alim, los sabios, los comentaristas de la Torá también lo relacionan con el estudio de la Torá, una persona intelectual, y el otro un hombre de tierra, un hombre de casa, un hombre más pasional. Esas eran las características de Jacob y de Esab. Además, Esab era un hombre peludo, tenía mucho pelo, ya nació, la palabra Esab viene de la palabra Azui, o sea, él ya nació hecho, formado. En vez de un bebé generalmente nace con poco pelo y el pelo después le empieza a crecer. Esab ya nació con pelo, ya nació formado, ya nació hecho. Eso es Azui. Y Jacob salió segundo, después de Esab, y tomándolo de los talones, y Jacob viene de la palabra Akev es talón, porque Jacob sale después de Esab, es decir que la primogenitura, el primogénito en realidad era Esab, después de él sale Jacob, y sobre este tema de la primogenitura hay toda una historia acá en la parashá de esta semana, que es con lo que vamos a empezar ahora, a hablar un poco para poder desarrollar este tema. Pero resulta que cuando ellos crecen, un día vuelve Esab del campo, vuelve de cazar, estaba cansado, estaba exhausto, y Jacob estaba haciendo una sopa, una comida de lentejas rojas, y viene Esab y le dice a Jacob, vení, échame, es una forma de decir, échame en la boca, como dame de comer, de esas cosas rojas que tenés ahí, ni siquiera las llamó por su nombre, de tanta desesperación. Y Jacob le dice, bueno, pero hagamos un negocio. Yo quiero que por esto vos me des la primogenitura. Y Esab le responde, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Y se la vendes a Jacob. Jacob la adquiere por medio de ese plato de lentejas rojas. Por ese plato de lentejas rojas, y así se queda Jacob con la primogenitura. Pasan unos años más, y llega el momento, la Torá en realidad lo cuenta ahí enseguida, llega el momento de que Yitzhak quiere bendecir a sus hijos, principalmente a Esab, y le pide a él que vaya a hacerle un plato de comida, que le case un animal, que le haga un buen plato de comida. Se ve que Esab cocinaba bien, y Esab obviamente le tenía muchísimo respeto a su padre, entonces obviamente decide hacer lo que el padre le dice. Cuando él se va a cazar un animal, la mamá, Rivka, como una mujer que tiene una sensibilidad muy fuerte hacia sus hijos, tiene ese sexto sentido, se da cuenta de que si Esab tomaba las bendiciones de su padre, entonces el futuro de los descendientes de su hijo Jacob, recordemos que iban a ser dos naciones, los descendientes del hijo Jacob no iba a ser tan bueno, tan claro, ¿sí? y tan pacífico. Entonces decide llamarlo a Jacob y le dice, escuchá, tu padre le va a dar las bendiciones a tu hermano Esab, por lo tanto, yo quiero que vos te vistas las ropas de él, yo te voy a dar un plato de comida, ingresá y recibí las bendiciones de tu padre. Y Jacob hace eso. Yitzhak era ciego, Yitzhak ya no veía, entonces cuando entra Jacob, no ve que era Jacob, lo palpa y le dice a Kol Jacob, de Esab, la voz, la forma de hablar es la forma de hablar de Jacob, pero el tacto parece Esab. Y al fin le pregunta, ¿quién sos? Se le dice, tu hijo, Esab. Y después Jacob se lleva las bendiciones. Cuando termina de bendecir a Jacob, entra Esab después de Jacob y le dice al padre, bueno, papá, te traje acá la comida que me pediste para recibir las bendiciones. Y ahí se dan cuenta los dos que el anterior, hubo uno que se le adelantó y se llevó las bendiciones del primogénito. Y ese fue Jacob. A partir de ahí Esab odia a Jacob y la madre le dice a Jacob, anda, escapate hasta que se calme tu hermano Esab, que había jurado matarlo, asesinarlo, después de la muerte de su padre. Le tenía tanto respeto al padre que no le quería causar el dolor de asesinar a su propio hermano en vida del padre. Entonces dijo, pero cuando papá muera yo lo voy a asesinar.
Rivka, la madre, sabía de esas intenciones, entonces le dice a Jacob que se vaya a la casa de su hermano Labán, y ahí Jacob conoce a sus mujeres, a Rachel y a Lea, y vuelve después de unos años con ya las 12 tribus de Israel, con sus 12 hijos. Binyamin nació en el camino, pero esa es básicamente la historia de la parashá de esta semana. Yo quiero profundizar primero en la parte de ese tema, esa disputa, esa pelea por el tema de la primogenitura, como si la primogenitura fuese algo tan importante, que para Jacob era algo tan esencial que se lo quiere comprar a Esav, y parecería también que Esav no le ve tanta importancia a la primogenitura hasta el día que recibió las bendiciones, que ahí se dio cuenta que Jacob 2 veces ahí relacionó que él le había vendido la primogenitura, y después Jacob fue y se llevó esas bendiciones. Entonces él dice, Jacob se llama Jacob, porque acá, dice la Torá, Jacob me evadió en 2 oportunidades, primero con la primogenitura, es decir, me hizo venderle la primogenitura y ahora se me llevó las bendiciones. Entonces ahí recién se da cuenta Esav de la importancia de la primogenitura, pero ¿por qué era tan importante recibir, digamos, ser el primogénito? ¿Y por qué la Torá nos cuenta también con tanto detalle, con lujo de detalles, el embarazo de Rivka, los 2 mellizos, qué era lo que ella sentía, 2 pueblos tenés dentro tuyo? ¿Qué es toda esta historia entre Jacob y Esav? Obviamente que esto tiene un símbolo mucho más profundo que la historia de 2 individuos. Estamos hablando, ya lo dijimos, de 2 grandes naciones. Pero vamos a entrar un poco en profundidad en esta historia. Generalmente se suele el que estudia la Torá, el que estudia esta parte de la parashá, muchas veces suele identificarse con Esav, diciendo, pobrecito Esav, Jacob lo engañó, la madre lo engañó, Jacob se llevó las bendiciones de él, se aprovechó de su debilidad, de su vulnerabilidad cuando él estaba cansado, volvía cansado de cazar y se llevó y le compró por un plato, tan solo un plato de lentejas, le compró su primogenitura. Es decir, hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos sobre este tema, pero cuando nosotros lo veamos con profundidad nos vamos a dar cuenta que en realidad la Torá no nos está relatando una historia, una historieta, nos está relatando un tema mucho más profundo, nos está hablando de 2 tipos de personas con los cuales nosotros nos podríamos identificar con cada uno de esos 2, o quizás, como vamos a decir al final de la clase, nosotros poseemos esas 2 actitudes, esas 2 formas de ser dentro nuestro. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo fue la historia, qué es lo que nos cuenta la Torá. Empecemos primero desde el comienzo de todo. ¿Sí? El comienzo es el embarazo de Rivka. En el embarazo de Rivka ya siente que dentro suyo, ya desde el momento en el que se generan dentro de ella 2 personas, 2 individuos mellizos, ya sienten la diferencia entre los 2. Ya hay una diferencia entre lo que va en la personalidad de Esaú. Obviamente que cada persona tiene su personalidad, cada hijo tiene su personalidad. Pero nosotros no vemos la personalidad de cada uno de nuestros hijos desde la panza. Siempre lo vemos en la vida, cuando ellos van creciendo. Acá ella lo sintió desde la panza, desde el comienzo de todo. Y los sabios que le dicen, vos tenés 2 naciones, un León y Ematz, y esas 2 naciones van a ser naciones que opuestas y van a disputar una con la otra todo el tiempo, y esa disputa va a hacer que uno se sobreponga al otro, y cuando uno apenas sienta debilidad, el otro va a vencer. Es decir, estamos hablando de 2 personalidades opuestas que en todo momento se van a encontrar y van a batallar entre ellas. Entonces, cuando nacen los 2, vemos la primera diferencia en la fisonomía. Esav sale colorado, era un chico colorado. Adón era colorado, y además sale ya, como dijimos antes, peludo, ya hecho, que eso muestra el color rojo. Es un color pasional, es un color de impulsivo, ¿sí? Es el color rojo, es lo que representa el color rojo. Por otro lado tenemos a Jacob, que venía tomándose del talón. El talón representa las piernas, representa el paso a paso, la tranquilidad, ¿sí?
el estar los pies en la tierra, es la serenidad, es el ser una persona medida, pensante, calculadora. Y ahí, y como dijo después, la Torá nos describe también cómo era el cuerpo de Jacob. Dice, Jacob le dijo a la madre, yo soy halak, yo soy liso, mientras Esab era peludo, yo soy liso, le dice Jacob a la mamá. Acá vemos ya una primera diferencia entre estos dos hijos. Pero cuando ellos crecen, la misma Torá nos describe que Esab era Ish Yodea Tzaid, Ish Sadeh, era un hombre de casa, con Z, cazaba animales, un hombre de campo, pero no un hombre de campo de que un pastor que estaba en la tierra, agricultor. Era un hombre que iba, se metía en los lugares más salvajes, cazaba animales, y ese era su instinto, era un instinto cazador. Sin embargo, Jacob era todo lo opuesto. Jacob era Ishtam, un hombre íntegro, así lo llama la Torá, un hombre íntegro, es decir, un hombre tranquilo. Yosef Oalim. Yosef significa estaba sentado en las tiendas, es decir, en su casa. La palabra sentado viene de asentado también. Asentado es decir, una persona moderada, una persona pensante, una persona serena, como pusimos en el título de esta charla. Ese era Jacob. Después que la Torá nos describe cómo era cada uno, la Torá nos cuenta, de repente sale con esta historia de la venta de la primogenitura. Y una vez que nosotros conocemos las características de Esab, sabemos que Esab era un hombre vulgar, era un hombre de campo, un hombre de casa, nos damos cuenta y nos imaginamos cómo fue cuando de repente llega de un día de casa, cansado, hambriento, exhausto, capaz que lastimado también, vaya uno a saber, y de repente lo ve y huele el aroma de la cocina, de la comida, de la cocina de su hermano Jacob, que estaba haciendo un plato de lentejas, y de repente le dice a Jacob, no le dice Jacob, querido hermano, mirá, ¿qué estás preparando? Qué rico que se ve, nos sentamos a comer, cenamos juntos. No, ¿qué le dice? Él se sienta y le dice, estoy cansado. Aliteni namina adoma adoma ze. En hebreo, en la Torá dice, aliteni es la forma en la que uno le da de comer a un animal. Es como cuando uno viene y arroja de repente la comida del animal en un plato, en algo, digamos, grande para que el animal vaya y coma. Viene, le dice, vení, deslizá sobre mi boca, en mi boca, es esa comida, y no dice la comida. ¿Cómo lo llama? Dice, adoma, adoma ze. Eso rojo que vos estás haciendo, ni siquiera lo llamó, ni siquiera le dijo lentejas. Y dicen nuestros comentaristas, ¿por qué dice adoma, adoma ze? Es como una persona que está apurada y quiere algo ya, ya, ya. ¿Qué dice? Dale, dale, dale. Repite muchas veces la palabra, dame, dame, dame. Él le dice, adom, 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 azé, dame de eso rojo que estás cocinando. Eso muestra, esa forma de hablar, muestra cómo Esab, una característica en Esab, en la personalidad de Esab, era que Esab era un hombre que vivía el placer del momento. Él tenía hambre en ese momento y no pensaba más allá que eso. Tenía hambre, vení, dame de comer, como un animal. ¿Y de qué me vas a dar de comer? De eso. Ni siquiera dice el nombre, dame de eso colorado que tiene, lo primero que le sale. ¿Y de qué manera lo dice? Lo pide, no por favor, no de una manera linda, sino a lo apurado, dame, dame ya. Entonces en ese momento Jacob se da cuenta de una cosa. Y acá nos vamos a preguntar, ¿qué es la primogenitura? ¿Por qué es tan importante ser primogénito? Entonces uno me va a decir, ¿cómo? La Torá te lo dice. La Torá te habla de que el primogénito se lleva el doble de la herencia, que así era en las investigaciones en libros de esa época, se ve que no era únicamente una costumbre judía, era una costumbre en general. En esas épocas, en la herencia, el primogénito se llevaba el doble. Entonces uno dice, bueno, seguramente Jacob quería llevarse el doble de la herencia de su padre, entonces ya vemos ahí problema de herencias entre hijos. Entonces por eso le dice Jacob, dame, te compro tu primogenitura. Y se aprovecha, entre comillas, de la debilidad, del hambre, de la vulnerabilidad de su hermano Esab, para poder hacerse con ese valor que es la primogenitura. Pero si fuese así, surgen muchas preguntas. Primero, ¿qué? ¿Sabes, tonto? No sabe que si le da la primogenitura a Jacob, entonces él va a perder económicamente, o sea que Jacob va a recibir el doble de la herencia. Además, Jacob
que la Torá unos versículos antes lo describió como un hombre íntegro que estaba sentado, era un hombre espiritual sentado en la tienda, estudiando, meditando. Él de repente lo único que le importaba en este momento a Jacob, más que ayudar y darle de comer a su hermano, era adquirir la primogenitura. Y la pregunta principal es, ¿acaso se puede comprar algo biológico? Si el que nació primero es Esaú. Entonces, ¿cómo se puede adquirir una primogenitura? El que es primogénito es el que nació primero. ¿Cómo se puede cambiar eso? Es como decir, quiero comprar un hermano. No se compra un hermano, no se compra un familiar. Entonces, ¿qué tipo de compra-venta era eso de la primogenitura? Entonces viene Jacob, en realidad, o sea, nos damos cuenta nosotros que en realidad la primogenitura no era únicamente un tema económico, un tema de herencia, que vas a heredar el doble de tu papá, sino todo lo contrario. Está explicado que cuál era el motivo que el primogénito recibía doble de la herencia del padre, es que el primogénito tenía, al ser primogénito no adquiría un valor, o sea, no un valor económico, sino lo que él adquiría era una responsabilidad, porque el hijo mayor, el primogénito, en aquellos días, hoy en día quizás las cosas cambiaron, pero en aquellos días el primogénito se tenía que hacer cargo de la familia, ponerse la familia al hombro cuando los padres eran ancianos, cuando los padres fallecían, alimentar, traer alimento a la casa, ir no sé, a trabajar al campo y se hacía cargo como el padre de todas las necesidades de la familia. Entonces, por eso, como el primogénito estaba adquiriendo una responsabilidad familiar, entonces la costumbre era que él adquiría de la herencia el doble que el resto de sus hermanos, porque él lo invertía eso después en la familia, lo invertía en el trabajo, en poder mantener al resto de la familia. Entonces Jacob en realidad cuando quiere adquirir la primogenitura no quiere adquirir un valor material, él quiere adquirir una responsabilidad familiar. Y como él ve que su hermano mayor, Esaú, viene del campo y todo cansado, ni siquiera tiene modales y vive lo del momento, se da cuenta que no es ese el tipo de primogénito que necesitaría la familia el día de mañana. No es ese el heredero de la espiritualidad de Abraham, del abuelo Abraham, de su padre Isaac, de los modales que ellos le inculcaron. No era eso lo que él quería para su familia. Entonces Jacob le dice a Esaú, mirá Esaú, así no va, hacete cargo, o te haces cargo de hacer responsable por tu familia, o vendeme la primogenitura. ¿Qué le responde Jacob en el versículo de la Torá? Vayomer Esaú, y le dijo Esaú, Inea noji olech lamut, yo muero en cualquier momento, velá más el Ibjorá, ¿y para qué quiero primogenitura? Hay quienes explican que, como Esaú era un hombre de casa, y capaz que algún animal lo podía atacar, entonces él decía, yo veo la muerte todos los días frente a mis ojos, entonces ¿para qué quiero la primogenitura? Pero por otro lado también explican, digamos, la forma en la que él lo dijo es ¿qué gano yo siendo primogénito? ¿Qué gano? ¿Acaso yo me voy a responsabilizar de mi familia? Yo vivo el presente, yo vivo el ahora, yo vivo lo que quiero hacer en este momento, no pienso más allá. Yo más allá es la muerte. Y esto nos recuerda un versículo en Yeshayahu, en Isaías, cuando Yeshayahu le está reprochando al pueblo de Israel y les dice, como Dios está enojado con ustedes y ustedes, ¿qué dice ahí? El versículo dice, momento, acá. Dice Yeshayahu, capítulo 22, versículo 13, dice, Arob Bakar, Beshachot Zon, Ejol Basar Beshatot Yain, Ejol Beshatot Imachar Namut. Andá y faená una vaca, un animal, también una oveja, comé carne, tomá vino, comé y tomá mucho, porque mañana morís. Es decir,
él está diciendo a la gente, en vez de pensar más allá de una vida llena de contenido, una vida llena de sentido y un sentido espiritual, ¿en qué está pensando la gente? En los placeres mundanos, en los placeres pasajeros. Voy a comer hoy, voy a tomar vino, me voy a emborrachar, voy a hacer una flor de comilona con gran asado porque mañana quién sabe lo que va a pasar. Disfrutá hoy porque mañana quizás no estemos. Y eso es, en realidad, el ser humano, para eso estamos. Para vivir una vida sin sentido, llena de placeres mundanos, que todo lo que es mundano y físico perece, todo lo que es mundano y físico se termina. No para eso estamos en este mundo. Y eso es lo que se dio cuenta Jacob cuando vino el hermano y le dice, vení, dame, estoy cansado, dame eso colorado. Y dice la Torá hace como una pausa después de que él le pide de que Esab le pida a Jacob la comida, hace una pausa y antes de decirle lo que le dijo Jacob a Esab, vendeme tu primogenitura, la Torá dice, por eso que él dijo, dame de eso colorado, y él mismo también era colorado, por eso los descendientes, el pueblo, la nación descendiente de Esab se llamaba Edom, por el Adón, por eso colorado. Y ahí él también les heredó a ellos esa característica de la espada, de la casa, de ser un hombre que da temor, ¿sí? El que lo ve, de repente siente temor de él. Ese era Esab. Y Jacob dijo, él no merece ser el primogénito de nuestra familia. Entonces va Jacob y le dice a Esab, mirá Esab, o cambiás tu forma de ver el mundo, de ver la vida, y te haces cargo de tu familia, te pones la familia al hombro como un hermano mayor, que no solamente se va a encargar de la parte material, de poder traer alimento al hogar, también tenés que llevar la característica que tiene nuestra familia, que empezó nuestro abuelo Abraham. Abraham fue único. Abraham y Sará hicieron una revolución en el mundo, en las ideas paganas de esos momentos, de esas épocas. Y vos sos nieto de Abraham. Y sos hijo de Isaac. Y a vos lo único que te importa es cazar, es dame de comer ya porque ahora tengo hambre. Si es así, entonces deja tu primogenitura. Vos no sos merecedor de ser el primogénito. Entonces a eso le respondió Esab. Para mí esa forma de pensar no va conmigo. Yo te respeto, está bien que vos pienses de esa manera, pero para mí lo que yo pienso es disfrutá hoy porque mañana morís. Y eso es lo que le dijo Esab a Jacob. Esab a Jacob le dice, ¿para qué quiero lama libre jorá? ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Si yo puedo morir mañana. Entonces, ¿para qué gano con la primogenitura? Prefiero la comida, prefiero los placeres mundanos. Entonces, en ese momento, dice la Torá, Jacob le sirvió a él de comer, él comió, tomó, estuvo satisfecho, se levantó para irse y Vaíbes Esab et Abjorá. Esab despreció la primogenitura y se la entregó a Jacob. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿realmente Jacob utilizó la debilidad de Esab para engañarlo con la primogenitura? Obviamente que no. Y yo no quiero entrar en la gramática del versículo, ¿sí? Cuando la Torá dice, Vayazed Jacob Nezid, ¿sí? No lo tengo acá a la vista, pero en la gramática se nota que en realidad Jacob ya le había dado de comer antes a Esab. No es que él le dijo, te doy de comer si es que vos me vendés la primogenitura. No, Jacob le dio de comer, le sirvió. Y dentro de esa comida, cuando Jacob lo estaba alimentando a Esab, él le dice, mirá, tuvo esta charla con él, ¿a vos te interesa o no te interesa ser primogénito? Entonces, por eso la Torá que dice, Esab comió, tomó, estuvo satisfecho y despreció la primogenitura. Es decir, no es que a raíz de que despreció la primogenitura, por eso después comió, tomó y todo lo que hizo, lo que le dio de comer Jacob, sino al revés. Él primero comió, tomó y después, en esa charla al final, antes de irse, él despreció su primogenitura. Y eso, si quieren, en otro momento les digo cómo en la gramática de los versículos hay una línea, una forma, un método en el que la Torá escribe que se puede ver si es antes o después. Y esto, lo que Jacob le dio de comer a Esab, fue
fue antes de que él, toda esa historia si bien cronológicamente en la Torá está escrito primero que Jacob le dice, dame la primogenitura, pero muchas veces la Torá utiliza, digamos, va al punto específico, digamos, lo que te quiere decir, pero después te dice en realidad cómo fue el orden, ¿sí? En este caso fue así, le dio de comer, es decir, que Esau no tomó esa decisión con la panza vacía, no tomó esa decisión sin pensar, o quizás sí, porque no era, dijimos antes, era impulsivo Esau. Pero no es que Jacob lo engañó, sino al contrario. Jacob habló, tuvo una charla con él. Y en realidad, el cambio de la primogenitura no fue por un plato de lentejas. En realidad, la primogenitura Jacob se la ganó por ser una persona Ishtam, Yosebo Alim, un hombre íntegro, un hombre intelectual, un hombre espiritual. Y Esab la perdió por ser un hombre Ishtzai Disadeh, un hombre de casa, un hombre materialista, un hombre pasional, una persona que quería vivir los placeres del momento. Por eso él perdió la primogenitura y se la llevó Jacob. Y el plato de lentejas, ¿saben lo que era? Era la muestra, el acto que reflejaba ese cambio de primogenitura de Esab a Jacob. Porque de repente ahora Jacob, dándole de comer a Esab, le estaba demostrando que él se hizo cargo de la familia. Yo me hago cargo de la familia y yo te estoy alimentando a vos. Yo soy el mayor ahora de la familia. Vos venís con hambre. Es mi función ahora darte alimento, porque yo soy el primogénito. Y ahora de repente cambia todo. Jacob toma la primogenitura porque así Hashem eligió, eso lo que Dios quiso que pase. Y si hay tiempo les voy a mostrar cómo todo el libro de Bereshit, en muchos casos de primogenitura de hermanos, vemos cómo el primogénito terminó siendo el segundo, no el primero. En muchos de los casos, Caín y Abel, Abraham y sus hermanos, el mismo Ismael, Yitzhak Ismael, así varios casos. Shem, Ham y Yafet, Shem no era el mayor de los hijos de Noah. Si bien la Torá uno dice Shem, Ham y Yafet, entonces uno dice, ¿quién era el mayor? Entonces uno dice Shem, pero no, el mayor era Yafet. Es decir, nosotros vemos muchos casos en los que no siempre el primogénito biológico es el que se hizo cargo de la familia, es el que llevó el nombre y no estamos hablando solamente se hizo cargo del alimento de la familia, sino más bien la Torá también lo que nos habla es de la mentalidad, las ideas espirituales que nuestros patriarcas y nuestros líderes trajeron al mundo. Y así fue también con Jacob y con Esab. Nos sigue diciendo después la Torá, la parashá de esta semana, que él fue a recibir las bendiciones de su padre. Jacob fue a recibir las bendiciones de su padre. ¿Y por qué la fue a recibir las bendiciones de su padre? Porque en realidad una bendición de un padre, una bendición de un patriarca, de Yitzhak, hacia su hijo mayor, tiene que estar bien dirigida, tiene que estar dirigida a la persona que realmente merece ser el primogénito. Pero la Torá nos dice que Yitzhak amaba a Esab y Rivka amaba a Jacob. Lo dice la Torá textual. El versículo dice que Yitzhak amaba a Esab kitzai befiv, porque él era un hombre de casa, casaba con su boca. Rashi explica en el lugar, dice que él era un muchacho que engañaba, Esab lo engañaba a su padre, como el padre no podía ver todo lo que hacía porque era ciego. Entonces, de hecho, el Talmud, y Rashi lo cita, compara a Esab con un puerco, con un chancho, que hacia afuera es kasher, tiene las pezuñas partidas. Uno dice, mirá, hacia afuera parece que es kosher, pero hacia adentro no es rumiante. Es decir, es una persona que engaña, mentirosa, ¿cómo se dice? Tzbuá. Se me fue el nombre, la palabra en castellano ahora, hipócrita, esa es la palabra, es una persona hipócrita, y por eso el padre, por eso el papá lo quería a Esab, lo quería mucho a Esab. Esab también sabía respetarlo bien, pero Rivka, que sí podía ver, ella sabía bien las características de cada uno.
Y además también nos podemos fijar en la familia. ¿Dónde creció? ¿Dónde nació Yitzhak? ¿Quiénes fueron los padres de Yitzhak? Abraham y Sará. Yitzhak nunca vio en su vida mentira, hipocresía, engaño. Él no creció en el engaño. Entonces, ¿por qué el hijo le iba a mentir? ¿Por qué el hijo le iba a engañar? Entonces, Yitzhak no contemplaba esa posibilidad de que quizás el hijo lo esté engañando. Y hay también, vamos a ir también para el lado más, la explicación que más me gusta es que Yitzhak nos dio también a nosotros una enseñanza, una lección de cómo ser padres, que también cuando tenés un hijo como Esaú lo tenés que amar y lo tenés que querer, y hasta mostrarle también más amor, porque quizás eso es eso lo que él necesita. Pero Rivka, que había crecido ¿en dónde? En la casa de Betuel y de Labán, que eran aramí, Labán aramí era un tipo que engañó después a su hijo, o sea, el hijo de Rivka, su sobrino, lo engañó a Jacob, le cambió la mujer, le dijo primero, él quería casarse con Rachel, y él le pone a Lea, y también en los negocios se le dijo, estos animales van a ser los que salgan con puntos, y con raya van a ser para vos, el resto para mí, y después lo engañó y le cambió todo el trato que habían hecho. Era un hombre, Rivka había crecido en una casa de mentirosos y de engañadores. Entonces ella sabía bien, podía ver y detectar cuándo era un engaño y cuándo no. ¿Sí? Por eso ella lo quería, lo amaba a Jacob. Entonces viene Rivka y le dice a Jacob, vos te tenés que llevar las bendiciones del primogénito. Pero yo les quiero decir una cosa. Todos piensan que, o quizás a primera lectura, que Jacob se llevó las bendiciones, las mejores bendiciones que Yitzhak le iba a dar a su hijo primogénito, se las llevó Jacob por engaño. Sin embargo, nosotros vemos, cuando leemos las bendiciones, a ver, lo voy a buscar un minuto acá, así lo podemos ver, es en la parashá de esta semana, nosotros nos damos cuenta que las bendiciones eran todas bendiciones de poder y materialistas. Esas eran las bendiciones que Jacob le iba a dar a Yitzhak y que se las terminó llevando Jacob. ¿Sí? Ahora, a ver. Dice así, Veiten leja Elohim, Dios, que Dios te dé mitad la Shamaim, de rocío del cielo, Mishmanei Aretz, todas las exquisiteces de la tierra, Berrob Dagan Betiroshi, que te va a dar mucho, va a crecer mucho trigo y esas cosas, y vino, o sea, la vid va a dar mucho fruto, te van a servir a vos, todos los pueblos, las naciones te van a servir, o sea, estamos hablando de poder, vos vas a ser poderoso por encima de tus hermanos, y los hijos de tu madre se van a posternar y se van a arrodillar a vos. Los que te maldicen serán maldecidos y los que te bendicen serán bendecidos. Esa es la bendición. Una bendición totalmente materialista y de poder. ¿Sí? Pero después de eso, cuando... Aparecía a las 9 y se lo Guardalo. No quiero. Perdón, a alguien se le abrió el micrófono. Después cuando Yitzhak, bueno, me están corrigiendo, no sé qué dije. Dije que Yitzhak, parece que me equivoqué, dije Yitzhak quería darle a Esaú y se la llevó a Jacob. Capaz que dije algo distinto, perdónenme. Bueno, pero después cuando Rivka le dice a Yitzhak, habla su mujer, la esposa habla con Yitzhak y le dice, Yitzhak, ya estoy harta de las mujeres hititas. Hititas eran kenanitas que vivían con ellos ahí. Que quien se había casado con dos mujeres hititas, Esaú. De vuelta, Esaú no esperó, quiso casarse, cumplió 40 años y se casó con dos mujeres hititas. Que la Torá ahí nos dice que ellas le hicieron mal, digamos, eran despreciadas por Yitzhak y por Rivka. Entonces viene Yitzhak y Rivka le dice a Yitzhak, escúchame, el nene y Jacob, que ya era grande, no quiero que tome como mujeres kenanitas. Entonces viene el papá Yitzhak y lo llama a Jacob para decirle que vaya a la casa de su tío, de Labán, ¿sí? el hermano de Rivka, y que busque mujeres de la familia. O sea, mujeres que sabían que eran de la familia, que tenían buenas cualidades. ¿Qué hace en ese momento? Yitzhak lo bendice a Jacob. ¿Y qué bendiciones le da? A ver, esperen que lo estoy buscando.
ahí le empezó a decir, que el Shakai, Dios te va a bendecir a vos y te va a dar muchos hijos. De repente le habla de la familia, ¿sí? Veítali que a la mí vas a ser una gran nación, porque vas a tener mucha descendencia, muchos hijos, y Dios te va a dar a vos la bendición de Abraham. O sea, acá estamos viendo que Yitzhak, es verdad que era ciego y es verdad que lo quería Esav, pero Yitzhak, dicen que el que pierde uno de los sentidos, tiene el resto de los sentidos mucho más refinados. Yitzhak también sabía quién era en realidad su hijo Esav y quién era Jacob. Y como él lo dijo, Akol Kol Jacob, la forma de hablar, la voz, la forma de la dulzura en el habla es la de Jacob. Y las manos, digamos, el cuerpo, el físico, es el físico de Esav. Él sabía que la fuerza de su hijo Jacob estaba en la boca, en la palabra, y la fuerza de Esav estaba en el brazo. Entonces, por eso Yitzhak le da la bendición a Jacob, que no es que se la dio porque Jacob se la agarró con engaño, ¿sí? Las cosas materiales y la de poder, esa se la llevó, llamémoslo por engaño. Pero el resto de las bendiciones, la bendición de Abraham, que esta va a ser la tierra que Dios le prometió a tus padres, va a ser para vos y para tus descendientes en la tierra de Israel, esa bendición espiritual, Yitzhak se la entregó a Jacob, sabiendo que él era Jacob, antes de que se vaya a la casa de su tío para casarse con sus esposas. Esto hasta acá, estamos hablando nosotros del tema de la primogenitura. Abarbanel nos dice a nosotros, trae ahí una larga explicación que no la voy a leer toda, que él dice justamente eso, esta explicación de la primogenitura. Y Jacob no compró la primogenitura. Jacob era merecedor de la primogenitura. Es decir, si Jacob no le hubiese dado un plato de lentejas, también hubiese sido el primogénito. Porque la primogenitura en todo el libro de Bereshit, y en algún momento quizás demos una charla especial para este tema, no sé, pero la primogenitura en el libro de Bereshit era elegida por Dios. Acá no estamos hablando de una primogenitura biológica. El primogénito biológico siguió siendo Esav, eso no hay dudas. Pero el primogénito espiritual, el que va a llevar los valores de la familia, el que se iba a encargar de transmitir las enseñanzas y el legado de Yitzhak y de Abraham, eso no habían dudas que iba a ser por medio de Jacob. Es decir, que el plato de lentejas en realidad que fue la demostración, fue la expresión de eso que había pasado. Ahora yo me estoy haciendo cargo, dice Jacob, de alimentar a mi familia. Yo me estoy haciendo cargo del hogar. Yo soy un hombre de hogar, yo soy un hombre de Oalim. No soy un hombre de casa que anda afuera todo el tiempo. Me encargo de mi hogar y de mi casa. Ahora vamos a ver un poco, a desarrollar un poco más en profundidad el tema del impulsivo y el moderado. ¿Sí? Porque nosotros vemos en Esav primero, desde el momento que él nace, Esav nace primero, ¿sí? Sale primero, ahí tenemos la primera reacción de Esav, detrás de él salía Jacob, y cómo sale Admoní, Adom, habíamos dicho que el color Adom, y después él cuando le pide la comida que le dice Adom, Adom, Azei, por eso se llamó Edom, el color rojo ahí predomina, y el color rojo es un color impulsivo, nació también con pelo, ya nació crecido, ¿sí? Nació primero, eso muestra, es una imagen de impulsividad. Por otro lado tenemos, Jacob era Jalá, que era liso, él estaba Yosef Alim, era un hombre que estaba sentado, era un hombre de espiritualidad, todo lo que hacía lo hacía de manera medida, él todo lo pensaba, todo lo calculaba, él no dejaba que sus impulsos, que sus emociones le manejen la vida, todo lo contrario, él manejaba la vida desde la cabeza, desde el intelecto, de una manera fría, de una manera objetiva, no subjetiva, no con el impulso del corazón. No así Esav era impulsivo. Y nosotros vemos que Esav perdió muchas cosas por esa impulsividad. Y Jacob las ganó muchas cosas por esa serenidad, esa forma de ver la vida. Todo va a llegar en su momento, todo va a venir en el momento, todo calculado. Y vemos nosotros también que Esav despreció, dijo por ese momento, por comer un rato de hambre, despreció también su primogenitura, si vemos el texto de una manera literal. Y acá vemos nosotros esas dos formas de ser, esas dos personalidades,
Una es Esav y otra es Jacob. Y nosotros en nuestra vida nos encontramos muchas veces con dos tipos de personalidades. Hay gente que es más impulsiva y hay gente que es más cerebral, hay gente que es más fría. Y nadie dice que ser impulsivo es malo. Y nadie dice que ser totalmente medido y frío es bueno. Cada cosa tiene su pro y su contra. Y de hecho, eso está explicado también en el Hasidut. Hasidut dice que cuando Rivka va y le dice a los rabinos qué pasa dentro mío, y los sabios de la generación, los ancianos, le dicen, vos tenés dos naciones dentro tuyo. Esas dos naciones son dos instintos que hay dentro de cada uno y uno de nosotros. Un instinto impulsivo y el otro instinto intelectual, cerebral y más frío, más medido, más sereno. El instinto animal con el que nace la persona, ese es el instinto de Esav. Es el instinto que quiere comer, entonces no le importa qué es lo que va a comer. Él necesita sobrevivir, es como el animal. Si el animal tiene que cazar para vivir, lo va a hacer. Pero tenemos por otro lado el instinto de Jacob. El instinto de Jacob es ese instinto, el alma divina que le dice a la persona, pará, vos tenés hambre, está bien, pero tranquilo, no dame ese adom azé, sino fíjate primero que sea kasher, que decir la brajá, y todas las cosas, y comer con una persona como un ser humano civilizado tiene que comer. Ese es el lado intelectual, el lado más sereno que tenemos todos nosotros, que habita en la cabeza. Ese es Jacob. Entonces dice nos dice a nosotros el Hasidut, el Tania, que esas dos naciones que tenemos dentro nuestro luchan por apoderarse del cuerpo. Por un lado, el alma animal no tiene interés de ser espiritual. El alma animal quiere vivir el momento. Como dijo Esav, voy a morir mañana y quiero comer hoy. Mañana que sea lo que sea. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué quiero yo hacerme cargo, alimentar? Y alimentar, cuando hablamos de alimentar, no hablamos de vuelta dentro nuestro, en nuestro interior. No estamos hablando de un alimento físico, no estamos hablando de comida, estamos hablando de un alimento espiritual, de un legado de Abraham, Isaac y Jacob, creer en un Dios, servir a Dios. Eso es lo que quiere Jacob. Viene el alma animal y nos dice a nosotros, ¿para qué quiero yo eso? Mañana, quién sabe lo que me va a pasar. Disfrutemos hoy. El placer es lo que hay ahora, lo que tenemos ahora en nuestras manos. Y quiere dominar, ese pueblo quiere dominar nuestra vida, quiere dominar nuestra ciudad, que es el cuerpo. Por otro lado, está el alma divina. El alma divina le dice, pará, ¿qué tema mundano, cosas, placeres físicos? No. Lo que nosotros queremos es espiritualidad, es servir a Dios. Entonces ahí está esa lucha. Un león, mi emat, le dijeron los sabios a Rivka. Un pueblo se va a anteponer al otro, uno va a dominar al otro. Cuando uno esté fuerte, si nosotros le damos fuerza al alma animal, entonces va a bajar automáticamente el alma divina, se va a debilitar. Pero si nosotros le damos fuerza al alma divina, automáticamente esas pasiones, esos placeres por lo mundano, se va a debilitar. Esa es la lucha interior que todos nosotros tenemos, la impulsividad frente a la serenidad. El Rebbe explicó en una sijá, en una charla sobre este tema, que en realidad también Esav y Jacob eran dos caminos, son dos métodos de servir a Hashem. Y eso lo dice el Rambam. Maimónides, en Perek Helek, dice, me parece que la Perek Helek, no me acuerdo en dónde, o en la Akdamá sobre la Mishnah, dice que Jacob era el servicio a Dios de un Hasid Meulé, es decir, una persona que es íntegra, que él quería servir a Dios como un tzadik. Él no tenía desafíos mundanos en la vida. Su vida era halak, como él dijo, yo soy halak. ¿Qué es halak? Es liso, llano, es plano, o sea, no tengo subidas y bajadas, no tengo altibajos. Esa era la forma de servir a Dios de Jacob, que muchas veces nosotros vemos gente que no tiene desafíos, no está pensando,
che, qué ganas tengo de comerme un sándwich no sé, una milanesa napolitana, pero no puedo porque la Torá me lo prohíbe. No tiene esa lucha. Este es religioso, este no sabe lo que es perderse, no comer algo de eso. Ese es el servicio de Jacob. Pero también tenemos gente, y muchas veces en nuestra propia vida, hay momentos en nuestra vida, o cosas en nuestra vida, en los que nuestro desafío es el desafío de Esaú. Es ese impulso. El impulso sale y nos dice, hacelo, comete este error, haz esto que no se debe. Pero viene la persona y le dice, no, hay que controlar ese impulso. Y controlando ese impulso estamos doblegando el instinto animal. Y cuando una persona doblega el instinto animal, está demostrando que lo bueno es bueno. Porque si lo bueno no tiene un mal, si no existe un mal, no hay algo opuesto que nos haga, que nos tire para este lado, entonces el bien no es bien. La luz no es luz si no existe la oscuridad. Si no existiera la oscuridad, entonces la luz no se llamaría luz, no iluminaría, porque iluminar es iluminar la oscuridad. Necesitamos la oscuridad para poder crear luz. Y ese es el servicio a Dios de la impulsividad de Esaú. Por el método de Esaú llegamos también a abrir caminos que por el método de Jacob no hubiésemos abierto. Porque una vida, un servicio a Dios pasivo en el sentido que sin problemas, sin desafíos, sin cosas sin complicaciones, sin que digamos, como se dice el dicho en Yiddish, si Schwer zu sein Aid, es difícil ser judío. Si no sentimos que es difícil ser judío, si no sentimos que nos cuesta, es porque no estamos subiendo. Cuando nosotros estamos en alza, estamos subiendo una montaña, nos cuesta. Pero cuando estamos bajando, bajamos corriendo. ¿Por qué? Porque estamos en descenso. Cuando estamos en ascenso, cuesta. Entonces, ese es el camino de Esaú. El camino de Esaú es doblegar esos impulsos que nosotros sentimos en nuestra vida hacia las cosas que no necesariamente tienen que ser malas, pero cosas mundanas, cosas que no nos dan un sentido en la vida. No hay un sentido. ¿Por qué lo tengo que hacer? No sé. ¿Qué me hace mejor persona hacer algo así? ¿Qué beneficio espiritual o qué sentido le da a mi vida hacer eso? Quizás ninguno, quizás no esté mal, pero tampoco esté bien. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿eso es lo que yo realmente quiero ahora? ¿Por eso quizás voy a dejar de lado algo positivo que yo pueda llegar a hacer? Ese es el impulso que nosotros tenemos que doblegar. Y ese es el camino de Esaú. Es el camino sinuoso que tiene la vida y que para eso nosotros nacimos. Adam la maliulad. Está escrito que el ser humano nació para esforzarse. Si no te esforzás, entonces es porque algo en la vida no estás haciendo bien. Nosotros nacimos para el esfuerzo. Nacimos sin saber caminar, hasta que aprendemos a gatear, después y a caminar, nos caímos, nos golpeamos, no sé. Ese es el esfuerzo, es lo que se le exige a la persona. Y eso es lo que hace que nuestra vida tenga un sentido. Y así es como nosotros tenemos que ganar la primogenitura. Ganar la primogenitura viene Bejorá, viene la palabra también Brajá, tiene las mismas letras. Bejorá, primogenitura, es bendición. Para recibir la bendición de Dios, para recibir la bendición espiritual, no la bendición únicamente material, la bendición de Abraham, la bendición de Eretz Israel, esa bendición espiritual tenemos que ser Jacob como refina a Esaú, Jacob refinando a Esaú, Jacob poniéndole un tope, un límite, educando y adoctrinando a Esaú, como Jacob le dijo, esto es vos sos primogénito, eso es ser primogénito. Eso es lo que se nos pide a nosotros. Y más, en un tema, bueno, quedan 5 minutos, pero una idea más también es que Esaú representa el mundo del caos, al mundo del Tou, que está por encima del mundo del Tikkun, que es la refinación. ¿Sí? Hablando en términos cabalísticos, lo que nosotros estamos haciendo en este mundo es Tikkun. Tikkun es arreglo y refinación. Ese es el trabajo de Jacob, refinar. ¿Y qué es lo que nosotros estamos refinando? Estamos refinando las chispas caídas del mundo del Tou, el mundo del caos donde era un caos y todo reventó, explotó y cayeron chispas a este mundo, nosotros las estamos refinando. Esaú es Tou, Esaú es caos, y Jacob es Tikkun. Pero no hay Tikkun si no hay caos.
no hay refinamiento si no tenemos antes un caos de donde cayeron esas chispas. Eso es, necesitamos a Esav, necesitamos a Jacob. Seamos Jacob refinando a Esav y demostrando que en realidad Esav no es un Ish Tzaid, Ish Sadeh, un hombre de campo, sino que es un hombre que refina y eleva el campo para poder servir a Dios. Que estas palabras, que esta clase de Torah de vuelta sean para Refuah Shlema, y también vamos a pedirles que después cada uno pueda también hacer un teilim, un rezo, Refuah Shlema para Moshe Rafael Ben Chaya Sheihie, que Hashem le mande una Refuah Shlema y que podamos tenerlo pronto también en esta clase y que nos diga unas palabras con salud. Buenas noches y gracias a todos por estar.